un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este 27 de marzo lo vamos a compartir con Bettina Horst, ella es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Nicolás Aguirre del PPD, ex ministro de Hacienda, Educación, Sexpress, con Cristian Monkeberg de Renovación Nacional, vicepresidente de Renovación Nacional. Fue presidente de RN, ex ministro Sexpress, Desarrollo Social, Vivienda también. Y con Ignacio Walker, ex canciller, senador y ahora independiente, pero fue presidente incluso de la Democracia Cristiana. Bueno, con ellos y con ella entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. La agenda noticiosa, el interés ciudadano sigue siendo, ¿no es cierto?, lo que ha pasado esta semana con la decisión del gobierno de no echar mano al MEPCO, el alza de las bencinas y todo lo que aquello ha acarreado, ¿verdad? Las encuestas que no le han sido favorables al gobierno, hoy una tercera encuesta, Black and White, donde también da cuenta de una baja en la aprobación del gobierno y del presidente, también alto porcentaje, la mayoría que considera que el alza del precio de las bencinas es culpa del gobierno, y toda la semana las culpas que no había plata, que no pudimos, que esto es responsable, que no nos podemos volver a endeudar, y ya ayer el anuncio del presidente sobre todas las medidas de mitigación que se toman para ir en ayuda de las personas por esta alza del precio. Bueno, ha sido todo tema de discusión en la semana y ayer en el primer café con los economistas, imagínense. Quería echar mano inmediatamente a Bettina, como economista. Más allá, ya sabemos que el argumento es que no había recursos, que esta es la medida responsable que hay que tomar. El ministro de Hacienda lo dijo, no podemos endeudarnos porque eso algún día hay que pagarlo, etcétera, etcétera. De acuerdo a los costos, Bettina, que está pagando el gobierno por esto, ¿cómo tú crees que se podría haber hecho de una manera más suave, por decirlo entre comillas, como dicen algunos economistas, o estás de acuerdo cómo se abordó este tema? Hola Cecilia, y también saludar a Nicolás, Cristian e Ignacio. Bueno, efectivamente uno siempre tiene distintas alternativas, ¿no es cierto? Yo valoro que el gobierno a 2 semanas de haber asumido implemente políticas que no son populares, y eso se refleja en las encuestas que tú mencionas, claro, ¿no es cierto? Es muy popular endeudarse y chutear los problemas para adelante, que fue un poco la lógica que se hizo, que se ha hecho en el gobierno pasado. Recordemos que el año 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y ahí el precio del petróleo internacional también saltó a los niveles que está hoy día, ahí el gobierno gastó casi 2.500 millones de dólares para mantener el precio artificialmente bajo, siendo que el mundo tenía que acostumbrarse a un precio del petróleo más alto. Entonces, no estamos hablando de pocos recursos, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un problema fiscal, lo hemos hablado en otras oportunidades. Antes estábamos pagando 800 millones de dólares en intereses, hoy día estamos pagando 4.000 millones de dólares en intereses por la deuda, entonces también ahí hay una presión importante. Y para precisar algo que tú planteaste, no es que el gobierno no le haya echado mano al MEPCO. El gobierno va a seguir utilizando el MEPCO, ¿no es cierto? Lo que hizo el gobierno fue ajustar el precio de los combustibles en Chile a lo que hoy día en el mundo se está ajustando también. Esto no es distinto a lo que está pasando en el resto de los países del mundo. Y una vez que hizo este aumento, a este nivel más alto va a seguir estabilizando el precio del petróleo, ¿no es cierto? No es que haya desaparecido el MEPCO, no es que lo haya borrado. No, yo no dije eso, por supuesto, que en esta oportunidad dijeron que no iban, que lo que les costaría por semana, lo que estaban claro, significaba. Recordemos, ahora, Cecilia, que el MEPCO ¿es un gasto para fiscal o es una manera de, como un colchón que, ahora estabilizo y después cuando baja el precio se vuelve para abajo y así que van
Bueno, es va que fluctuando. eso Cecilia, eso es en el mundo ideal, ¿no es cierto? Y así está el diseño. Pero hemos visto en la práctica, y lo vimos el año 2022, el primer año del gobierno del presidente Boric, que se inyectaron recursos para sostener bajo el precio de los combustibles al interior de Chile, y que después supuestamente se iba a recuperar. Pero eso nunca se recuperó. Se apretó borrón cuenta nueva, y el año 2023... Ujú. se bajaron los precios de los combustibles y no se recuperó. Entonces, esto de que se diga de que el MEPCO en realidad no implica un gasto para el gobierno porque lo que paga un día lo recupera mañana, eso es mentira. Y llevamos casi 30 años con mecanismos de estabilización de los precios del petróleo y siempre termina pagando el fisco un subsidio importante para su estabilización. Los recursos que hoy día se hubiesen necesitado para haber mantenido el MEPCO en los niveles que estaba, no son recursos que están depositados en una cuenta, no es un ahorro, no es un colchón, sino que son recursos que se tendrían que haber quitado de otras áreas, como por ejemplo vivienda, educación, salud, otras áreas relevantes socialmente. Entonces, también hay que ser responsable, aunque sea impopular. Y yo siempre he valorado un gobierno, independiente de la tendencia política, que incluso tome decisiones difíciles, aunque sean impopulares. Sin duda que este aumento de los precios del petróleo a nivel internacional va a depender de cuánto dure la guerra en Irán, va a depender de cuán destruida termine la infraestructura que produce petróleo, ¿no es cierto?, y los barcos, pero sin duda nosotros como Chile no podíamos tener un camino distinto al resto del mundo. A ver, Nicolás Izaguirre, el otro economista que está hoy con nosotros, ¿cuál es tu mirada? Ya el viernes pasado algo hablábamos sobre este tema, sobre esta idea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Le encuentras razón a Betina? Bueno, dame un poquitito de tiempo porque el viernes pasado yo estuve enfermo y no pude venir. Pero hace 2 semanas, cuando alegremente discutíamos cuántas veces se había juntado el ministro saliente con el ministro entrante, yo dije, y está grabado, que me parecía insólito que no nos dábamos cuenta que estábamos en presencia de un shock inflacionario, un shock de oferta de magnitud muy fuerte, que eso iba a condicionar absolutamente lo que estaba pasando, que incluso el ministro secretario general de la presidencia, que es un hombre muy prudente, había dicho que íbamos encaminados a crecer 4%. Yo dije, pero Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos realmente con un shock de magnitud muy fuerte. Entonces ahora déjame elaborar un poco más. Yo creo que estamos realmente en presencia de un mundo gobernado casi, o uno de los principales agentes por el señor Trump, que ha perdido la razón, y Netanyahu, que está tratando, ¿cierto?, de salvarse a sí mismo. Por tanto, yo lo dirá que lo veo mal. Presuntas conversaciones pueden ser simplemente ganar tiempo para que lleguen los Marines, y si esto comienza con boots on the ground, comienza con tropas, esto se va a estar cercanos primero a una recesión mundial y ojalá que no a una guerra ya bastante más generalizada. Entonces, en ese contexto, yo quiero ser extremadamente responsable en esto. Yo creo que el gobierno tenía que ser prudente en materia de gastos, porque esto no va a ser chico y no va a ser corto. Ahora, si yo estuviera enfrentando, que fue lo que dije hace 2 semanas, un shock de esta naturaleza, lo que buscaría políticamente sería la unidad nacional, el tratar de que todos marchemos juntos, entendiendo que tenemos que ser cautos a la hora de enfrentar esto, porque es algo que nos excede. Y en cambio he visto al gobierno en una pelea constante con la oposición, francamente una cuestión delirante, febril, del segundo piso, diciendo que el país estaba quebrado. Es como que una empresa estuviera saliendo en un roadshow a levantar financiamiento y un gerente de esa misma empresa diga que la empresa está quebrada. O sea, ¿quién está realmente ordenando esto? Entonces, políticamente esto se está enfrentando de la peor forma, con un gobierno completamente partisano que retiró el apoyo a la presidenta Bachelet, que está retirando la ley de pesca, que está diciendo que esto es lo único responsable y posible de hacer.
No es lo único responsable posible de hacer, pero hay que ser responsable y que el gobierno debe actuar con cautela y el ministro de Hacienda tiene que actuar con cautela, yo estoy de acuerdo, pero con otro encuadre político, no esto que estamos teniendo. Pero la medida concreta que genera este tremendo aumento en el precio de la benzina. Es que no acepto que al final todo se reduzca en, mira, lo hubiera subido 100 pesos, lo hubiera subido 200 pesos. El problema es cómo se enfrenta como país un shock que es grande y por tanto del cual no nos podemos desentender. En el año 2000... Pero me gustaría que dijeran también, por ejemplo, que si no tenemos posibilidades de apalancar estos recursos, bueno, que vamos a postergar rebajas de impuestos que no tienen nada que ver con el crecimiento, como los temas de las contribuciones, como tantos otros temas, donde sí parece que se quieren gastar plata. Entonces, ¿somos o no somos? Busquemos unidad nacional para un paquete comprensivo. Eso es lo que decían ayer varios economistas ayer en el primer café, justamente, ¿no? Una de las opciones sería postergar la entrada en vigencia de la rebaja del impuesto corporativo, también esto de la integración de las contribuciones, etcétera, etcétera, ¿no? El corporativo yo haría una diferenciación, pero bueno, en fin. Pero porque no esto de que va a generar el que le encuentro más mérito de todo, pero compensado, en fin. Pero compensado. Tendríamos que hacer una discusión. El problema es que no puede faltar plata para apoyar a la clase media y sobrar plata para bajarle los impuestos a los que más tienen. O sea, eso no tiene consistencia alguna. Pero lo que no tiene consistencia es enfrentar esto de forma partisana. Si aquí tenemos que unirnos todos porque esto es grande. Bueno, a ver, Cristian Monkever, avanzo en el debate porque desde las propias bancadas oficialistas en este contexto están pidiendo más ayudas y tienen ideas como que rebajar de manera transitoria los valores de peaje y TAG para ir en ayuda a la gente, ¿no? Para ayudar en esta circunstancia. También la bancada del Partido Libertario planteó suspender el impuesto territorial aplicado a predios agrícolas. Y desde Renovación Nacional se ha impulsado la idea de replicar un sistema similar al ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, pero focalizado en compensar el impacto real del alza de los combustibles en el presupuesto mensual. O sea, dentro del propio oficialismo también hay voces diciendo, a ver, tenemos que hacer más para ayudar a las personas. Ahora sí, muy buenos días. Buenos días. No estuve conectado en el primer minuto, pero era un problema de conectividad. ¿No? Lo que pasa es que estoy en Antofagasta, que ustedes saben que es mi segunda ciudad, entonces, no sé, o la primera, dependiendo. Ya. Pero no te mutees, Cristian, no te mutees. No, por ningún motivo. Oye, ¿qué razón tenía Nicolás? Bueno, aprovecho de saludar a Betina, también a Ignacio. ¿Qué razón tenía Nicolás cuando nos advertía, no de la locura de Trump, que cada uno tendrá su juicio de valor, ¿no es cierto?, sino que de las consecuencias de las acciones y decisiones que el presidente Trump está tomando? Claro, y viene la evaluación, y voy a ir rápidamente, Cecilia, a lo que planteamos, pero yo creo que hay que hacer a veces, por majadero, Nicolás, uno va dejando la idea puesta sobre la mesa. Efectivamente, uno saca conclusiones, bueno, Irán tampoco podía seguir como estaba, en fin, es un peligro. Bueno, las consecuencias están ahí. Sí, porque recordemos que el presidente Kast apoyó la idea de Donald Trump de esta guerra con Irán. Sigamos. Eso es claro. Ahora, es que eso y a eso me refiero, es sumamente subjetivo. O sea, evidentemente, yo planteo lo mismo. ¿Irán podía seguir como estaba? No. Ahora, ¿era lo mismo resolver el problema en Venezuela, que está en camino de resolver, versus Irán? Claramente no, tampoco. Y eso Ignacio nos podrá dar lecciones y adentrarnos en esa materia. Pero vamos a nuestro país. Yo me recuerdo del gobierno del presidente Piñera, los dos. En el primero yo estaba en el Parlamento, en el segundo formé parte del gabinete. Los dos partieron, uno al principio y otro a mitad de camino, con una situación que evidentemente se estudia en las universidades, que el programa de gobierno hay que meterlo en el cajón y enfrentar las situaciones complejas de manera distinta. Me recuerdo el terremoto y la pandemia. Y me recuerdo estallido, pero principalmente pandemia. Sí. Entonces, yo creo que, y ahí engancho con lo que dice Nicolás,
Y también lo que dice Betina tiene razón cuando el gobierno plantea, y yo también adhiero a eso, de que hay que trabajar y hacer las cosas como corresponde, que decir las cosas como corresponde, decir la verdad y ser serio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso nos lleva a repensar lo que estamos realizando o lo que el gobierno pretendía realizar. Porque a eso agreguémosle que una baja de adhesión ciudadana dificulta enfrentar proyectos de ley complejos en el Congreso en esta primera etapa, evidentemente. Es distinto la semana pasada que esta. A lo mejor en 3 semanas más esta cosa cambia, varía y la situación entra en un cierto grado de mayor normalidad. No digo normalidad, pero de mayor normalidad. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que va a haber que el gobierno va a tener que evaluar y sacar conclusiones. Pero ahí paso inmediatamente a las propuestas de... Es importante... Y con esto termino. Es importante 2 cosas. Una, que la coalición oficialista, a la cual yo pertenezco de manera más de segundo plano, pero obviamente soy militante, la imaginación tiene límites. Yo entiendo que los parlamentarios, etcétera, pero a poner las cosas en su justa medida, no estamos viviendo lo mismo que vivimos en la pandemia, evidentemente. Estamos viendo situaciones de dificultad económica para las familias, sí. Hay que anticiparse, sí, pero también hay que facilitarle la vía al gobierno para conducir este proceso. Las buenas ideas son buenas, son bienvenidas, pero a no generar expectativas desmedidas que después no hay cómo bajarse de ellas. Cuando yo empiezo a plantear cosas como el IFE, por ejemplo, que habría que ver hasta dónde se llega con una medida como esa o no. Pero es su partido, ¿eh? Sí, no, por eso lo digo, ¿no? Si lo tengo claro. Lo que pasa es que el IFE, vaya que nos hizo sufrir en el gobierno nuestro, del presidente Piñera, porque se implementó de mala manera al principio y después fue realmente una renta de emergencia. A mí me tocó participar directamente en esas modificaciones cuando estaba como ministro de Desarrollo Social. A mí me tocó heredar un IFE muy escuálido, muy chiquitito, y hubo que amplificarlo y transformarlo en una renta de emergencia, porque en situaciones de emergencia tiene que haber rentas de emergencia. Pero termino con esto. La oposición también, Nicolás, tiene que jugar un rol. Yo entiendo que el gobierno tiene la mayor responsabilidad respecto de la oposición y de relacionarse con la oposición, y el gobierno en esta semana a lo mejor ha estado errático en eso. Sí, estoy de acuerdo, y comunicacionalmente también. Pero la oposición también tiene que hacer un esfuerzo. O sea, no puede ser que a los 4 días 2, 3 o 4 parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados le pidan renuncia a los ministros, como si nada. O sea, yo estaba esperando la acusación constitucional ya. Entonces, vamos a enfrentarnos a la misma situación que nos enfrentamos en el gobierno del presidente Piñera. Yo también ahí pido un poquito de reflexión en esa materia, respecto del rol que va a jugar la oposición en situaciones de este tipo. Entendiendo que el gobierno la lleva con mayor fuerza porque es el que está conduciendo. Pero la oposición también tiene que hacer un esfuerzo de revisión de cuál va a ser el rol que va a jugar. Ahora, recordemos que la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, votaron a favor de todo este plan que presentó el gobierno, ¿no es cierto?, para enfrentar esta situación, toda esta serie de ayudas, y no les quedaba tampoco muchas otras opciones, pero finalmente se aprobó y ayer ya pasaron a hacer a promulgarla, ¿no es cierto?, como ley. Entonces, políticamente se ha dicho que este actuar del gobierno generó una unión en la oposición, aunque sea circunstancial. Estamos en las consecuencias políticas, ¿verdad? A ver, Ignacio Walker. A ver, yo creo, Cecilia, junto con saludarlos a todos y a todas, que lo que estamos viendo es la globalización económica de la guerra en Irán, vía precios, específicamente precio del petróleo, precio del gas. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Y Chile es parte de ese punto global y por lo tanto tiene que sincerar los precios internos desde el punto de vista del impacto que esto tiene en nuestro país, ¿no? Nosotros importamos el 100% del petróleo, no controlamos los precios internacionales, por lo tanto, lo responsable, lo digo como persona de oposición, es lo que está haciendo el gobierno en el fondo, que es sincerar los precios internos, el impacto en los combustibles en Chile, ¿no?, de esta guerra en Irán, inducida por Estados Unidos e Israel, sí, con consecuencias que eran previsibles, porque Irán está sentado en un barril de petróleo, ¿no?, y también en un barril de pólvora, porque es una tremenda potencia militar.
Entonces era completamente previsible que una guerra en el corazón del Medio Oriente, del Golfo, de Irán, iba a provocar una estampida desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los precios internacionales del petróleo y del gas. Y claro, también hay que recordar que José Antonio Kast apoyó la guerra y la invasión y la acción militar en el Golfo. Entonces, yo creo que en el fondo, en lo grueso, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, sincerar los precios. Y el segundo punto es que evidentemente hay políticas públicas que tienden a mitigar, a suavizar el impacto. Ahí se ha hecho el tema de la parafina, el tema del transporte público, el tema de los furgones escolares. Yo creo que este es momento de técnicos para que nos digan qué políticas públicas pueden ser las más eficaces desde el punto de vista legislativo y administrativo para suavizar, ¿no es cierto?, este impacto. Entonces, raya para la suma, insisto, lo digo como persona de oposición, que efectivamente encuentra que es delirante esto del Estado en quiebra, es delirante pedir la renuncia del ministro, porque así estamos, ¿no? Pero yo creo que en lo grueso el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. A ver, pero ¿saben qué es lo que no entiendo? Esto del MEPCO. Si el exministro Marcel, por ejemplo, él dice cuando a ellos les tocó el precio del barril del petróleo al precio que está ahora, cuando fue la guerra Rusia-Ucrania, ¿no es cierto? Y se aplica, funcionó el MEPCO y el alza que sufrió el precio de la benzina fue mucho menor, ¿no es cierto? E incluso con esa alza menor, el entonces José Antonio Kast, que no era presidente de oposición, ¿no es cierto?, dijo: este gobierno es bruto, ciego y sordo frente a la realidad que viven los chilenos, subir el impuesto a los combustibles es un golpe letal, salgan a la calle, despierten. Hay un posteo de José Antonio Kast de la época. ¿Cuál es la diferencia, Nicolás? Sí, ¿cuál es la diferencia entre...? Porque lo digo bueno, es que lo digo porque ese es el argumento de muchos economistas del mundo progresista, Nicolás, y incluso del exministro Marcel. Dice, ¿y por qué no endeudarse? Porque puede Chile endeudarse. El ministro Marcelino dijo eso, pero bueno, las circunstancias eran distintas. Yo voy a insistir, políticamente el gobierno está fallando completamente por no hacer un llamado a unidad nacional y meternos a todos en la solución del problema y estar fustigando con tonteras como que el país está quebrado. Desde el punto de vista económico, yo tengo que ser colegial con el ministro que hoy día, ¿cierto?, asume lo que a mí me tocó tantos años. Esto es un shock grande. Por eso te vuelvo a insistir, no es igual que, pero no es igual que lo que pasó cuando la guerra, porque si el precio del barril era igual. Si tú me dejas argumentar, porque como dije hace 2 semanas atrás, y por eso es que es importante ir a las causas, y por eso es importante lo que dice Ignacio, esto no tiene visos de parar en el corto plazo. Y por tanto el problema del precio del petróleo es uno más de todos los efectos adversos que vamos a sufrir. Va a haber una desaceleración mundial importante, van a subir las tasas de interés. O sea, aquí nos van a pegar por muchos lados. Y por tanto el ministro Quirós tiene que ser responsable frente a esta situación. Eso a mí no me cabe la menor duda. Ojo, Cristian, como lo que estoy diciendo. Pero eso tiene que hacerse con un llamado a unidad, poniendo también otras cartas sobre la mesa, como lo dijo Cristian de alguna forma, hay que guardar el programa, ciertas, medidas de rebajas de impuestos que favorecen a unos pocos. Hagamos un esfuerzo general. Esto no es igual a la vez pasada porque es un shock sistémico mucho más fuerte. Ok, o sea, el precio del barril, el precio del petróleo, no, tú dices, va a llegar más alto. Hoy día está en 110. No digo que va a llegar más alto. Esto va a ser más prolongado. No sé, es posible que llegue más alto. Pero el efecto sobre la economía mundial, sobre las tasas de interés internacionales, mira lo que está pasando. Aquí hay muchos canales por los cuales este shock se nos va a colar. Uh-huh. O sea, es de mayor magnitud que el anterior. Eso ¿Cecilia? Es más sistémico. Sistémico, ya. Sí, Betina, Cecilia. Cortito, que nos tenemos que ir a cortito no. Lo que pasa es que efectivamente el choque se espera en la economía mundial es mayor de lo que fue el 2022. Pero también la situación de Chile es distinta a la del 2022. Entonces tampoco no hay que olvidar esa parte. Ahora, yo entiendo lo que habla Nicolás de enfrentar este choque, va a ser tremendo a través de como un pacto de unidad nacional, pero yo veo muy difícil que haya ambiente para eso. Yo veo acá que se desata un populismo de distintos sectores políticos. Yo siento que si bien es deseable, ¿no es cierto?, que haya una mayor
coordinación y cooperación desde los distintos sectores políticos, y acá yo estoy hablando desde oposición y oficialismo. Yo siento que hoy día el ambiente político imperante en el país no permite eso, por lo cual se hace más difícil aún la conducción económica y política del país. Nos vamos a comerciales, a la vuelta seguimos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Estábamos conversando sobre, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Chile y el mundo, sobre las consecuencias de la guerra y lo que ocurre a nivel internacional. A todo el mundo le está pegando esto, las consecuencias de la guerra. Y las soluciones que se han encontrado en Chile, y también algunas propuestas de oposición y de oficialismo para ir en ayuda de la ciudadanía. Y ayer el presidente Kast, cuando habló a propósito de la promulgación de la ley con todas las medidas de mitigación, respondió a aquella idea de por qué Chile no se podía endeudar si tiene capacidad para endeudarse, dicen muchos economistas, para poder enfrentar este tema del alza del precio de los combustibles. Y dijo, efectivamente, hay países que están más endeudados que nosotros, pero esa cuenta se va a pagar igual y va a ser más cara aún para esos países, y Chile está, con este tipo de medidas, recuperando la confianza internacional. Hay distintas organizaciones internacionales, inversionistas, que miran esto con buenos ojos para volver a creer y confiar e invertir en Chile, y en esa línea hemos tenido buenas noticias también. ¿Qué opinan sobre esa reflexión que hace el presidente Kast? Ignacio. Mira, yo creo, Cecilia, que cuando vienen emergencias como esta, porque esta no estaba en ningún libreto, en ningún programa, imagínate la improvisación de Donald Trump, ¿no? Y la guerra de Netanyahu, porque esta es la guerra de Israel, y Netanyahu, que es el gran ganador, entre comillas, porque no hay ganadores en una guerra, hace que en esta coyuntura, tanto gobierno como oposición tengan que practicar la virtud de la templanza. Junto con la justicia, la prudencia y la fortaleza, está la virtud de la templanza, ¿no? Y por lo tanto hay que actuar con mucha responsabilidad. Y en ese sentido te reitero, lo grueso es sincerar los precios internos respecto del shock externo. No, pero estamos hablando ahora, Sí, sigue. Sí, dime, no, Cecilia. Sigue, perdona, sigue. No, entonces yo creo que en esta materia, gobierno y oposición, en el entendido de que la responsabilidad principal es del gobierno y del presidente, porque así son los países, así el sistema presidencial, milagros no se pueden hacer, varitas mágicas no existen, bala de plata tampoco. Entonces yo insisto, en lo grueso sincerar los precios, y en materia de políticas públicas siempre hay espacio. Ahora, endeudamiento, francamente, yo creo que no es el camino. Estamos en un 42% de deuda en relación al producto. Cierto, comparativamente no es un drama. Estados Unidos está en 120, Japón está en 220, ¿no? Pero no hagamos esas comparaciones. Chile tiene que velar por la responsabilidad fiscal con sensibilidad frente a una coyuntura que golpea a los sectores más vulnerables. Termino con lo siguiente. Yo la ventaja que le veo, Cecilia, haber mantenido los precios de los pasajes en el transporte público, ¿no es cierto?, es que justamente desincentiva el uso del auto por razones obvias e incentiva el uso del transporte público. Eso me parece un criterio de política pública razonable. Ahora, recordar que, todos esos argumentos, la ciudadanía que le toca, ¿no es cierto?, en su bolsillo, no le tienen que enfrentar una realidad concreta, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo usar el transporte público y no me vengo en el auto, pero hay gente que trabaja con el auto, o los taxistas que dicen que con ese bono de 100.000 pesos no hacen nada. Bueno, en fin, el tema es que una cosa es el razonamiento muy interesante de ustedes de alto nivel, y otra cosa es lo que vive y siente la ciudadanía, que la va a sufrir en carne propia, digamos. Va a aumentar el precio de la canasta familiar, sí o sí, va a aumentar la UF con la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, los planes, lo que ha propuesto el gobierno para ir en ayuda de la ciudadanía, ¿es suficiente? ¿Habrá que pensar en otro tipo de ayuda más, Nicolás? A ver, te insisto, Cecilia, y esto me tocó tantas veces vivirlo. Si esto fuera algo que se prevé corto y digamos, sin extenderse a otras áreas, claro, se podría haber subsidiado y haber aguantado el chaparrón.
pero esto no va a ser corto y se va a extender a otras áreas, porque el problema del petróleo es uno más, insisto, de los shocks que vamos a recibir. Por tanto, el ministro Quirós tiene que ser responsable y tiene que responder de manera cauta frente a esto. No tiene alternativa. Pero ahora hay que poner otras cosas, porque tú me dices lo que le va a pasar a la gente en la calle, claro, pero ¿cuál es la alternativa si nosotros no tenemos un donante que venga de Marte que nos dé toda la plata del mundo para podernos evitar todos los dolores? Es como le pasa a uno, ¿cierto?, con la familia. Cuando tiene problemas tiene que hablar con la familia y decir, tenemos que enfrentar esto. No hay caso, no hay forma alguna, salvo que tú seas hiperpaternalista, de evitarle los dolores a la familia. Entonces, pero la forma en que se está haciendo, insisto, con una postura partisana, no dialogante, ¿por qué el ministro de Relaciones Exteriores frente a esto, en vez de saludar la demencial invasión de Irán, no llamó a los ex ministros de Relaciones Exteriores para ver cuál era la postura chilena? ¿Por qué el ministro de Hacienda no llamó a los ex ministros de Hacienda también para que juntos hubieran cierto planteado cómo salir frente a esto? Porque tú vas amainando voluntades y porque también los otros pueden tener otras ideas respecto de, por ejemplo, cómo hacerlo con el transporte o cuánto dinero nos podría recaudar el postergar algunas rebajas de impuestos. Sí, al final las matemáticas son comunes, es cosa de sumar y restar. Entonces, eso es distinto, te fijas tú. Ahora, de que se pueden hacer cosas, de que estamos en una situación de deuda completamente, digamos, fuera de lo común, no, pues, obviamente que no. Hay que tener una mezcla de ajuste con financiamiento. Y las particularidades se pueden conversar, no tiene sentido conversarlas acá. Pero de que el problema es grande y de que de alguna forma hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Ok, ahora, en cuanto al clima político que ustedes hablaban, ¿verdad?, de la necesidad de mejorar tal vez políticamente todo esto, ¿cuánto influyen las decisiones que se toman, por ejemplo, como recuerdan ustedes la contracción del gobierno en el 3% en todos los ministerios y la polémica que surge por el recorte de los gastos en seguridad? Dice, ¿pero cómo? O bueno, ahí te puedo agregar otra cosa, lo dije hace 2 viernes atrás. Cuando tú tienes una situación internacional de esta magnitud, que te están subiendo las tasas de interés, que el comercio mundial va a comenzar a contraerse, yo no sé si el ministro Quirós no va a querer revisar esta reducción del 3%, porque no te olvides que también cuando el gasto fiscal se aprieta, eso, digamos, desacelera más la economía. Entonces aquí hay situaciones que requieren de una conversación más amplia. A ver, Bettina. A ver, yo creo que efectivamente la agenda económica del gobierno, a partir de lo que ahora está con el precio del petróleo y la guerra en Irán, sin duda que se complejiza y se hace más desafiante, ¿no es cierto? Ahora, el 3% de recorte que está solicitando el ministro Quirós en los distintos ministerios, por lejos ni siquiera logra con eso cubrir el déficit para este año proyectado por el gobierno anterior. Es decir, hablamos del 3% como si fuese mucha plata, que son muchos recursos, pero ni siquiera logra tapar el hoyo financiero que tenemos para este año. Entonces, no nos perdamos en esto. Yo creo que hay que hacer un ajuste fiscal, porque de seguir así, seguimos aumentando la deuda pública. Lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, lo han dicho distintas entidades autónomas del gobierno de turno, en los distintos gobiernos, que vamos caminando por una senda que nos lleva a una situación en la cual no se van a poder sostener el día de mañana en programas sociales. Hoy día estamos a tiempo de ordenar las cuentas fiscales sin que eso necesariamente pase por hacer recorte a programas sociales que demanda y que valora la ciudadanía y que necesita la ciudadanía. Pero no podemos seguir siendo irresponsables como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Entonces, cuando se dice, sí, pero un recorte de un 3% en el Ministerio de Seguridad, ¿eso va a significar que va a aumentar la delincuencia? No, Cecilia, ¿no es cierto? Y eso es bueno que la gente también lo entienda. Obviamente, el recorte fiscal no pasa
por empeorar la atención de salud, no pasa por empeorar los niveles de delincuencia, no pasa por que el país retroceda, sino es que precisamente lo que busca es reducir aquellas áreas de gasto que hoy día no son necesarias y que son superfluas en función de lo que la ciudadanía y lo que el país necesita. Entonces, ese es el foco. Me parece excesivamente simplista y un aprovechamiento político cuando estamos en un país con serias dificultades fiscales, decir que si cortamos por acá va a aumentar este problema. Eso es un problema del gobierno. Él tiene que dar garantías de que a pesar de esos recortes no hay un empeoramiento en temas de seguridad, sino más bien se siga avanzando en salud, en educación y en seguridad. Claro, esta molestia, ¿no es cierto?, por la rebaja del presupuesto en seguridad viene de parte del oficialismo también, ¿eh? No es solamente de la oposición. Cecilia, acá me vas a escuchar varias veces decir esto. El populismo no es patrimonio de un solo sector político. Okay. Así que presiones y malas ideas siempre surgen de distintos lados. Claro, ahora, ¿cuánto ayuda el clima político? O sea, ¿y qué retirar el proyecto de ley de pesca, por ejemplo, que está prácticamente listo, que se hizo en el gobierno anterior? ¿Cuánto tensa, digamos, el ambiente político, ese tipo de decisiones, Cristian Monkeberg? Está muteado, Cristian. Ahí sí. Pero he estado escuchando atentamente. Lo que pasa es que cuando uno no se mutea, además pueden surgir ruidos de donde uno está que dificultan escuchar al resto. Oye, pero mira, varias cosas. ¿Se pueden escuchar las olas del mar, dices tú? Claro, Antofagasta, es verdad. Oye, el populismo, lo dice Betina, es patrimonio de todos, ¿no es cierto? O la imaginación ilimitada también. Y ahí escuchamos de todo. Entonces empezamos a escuchar endeudamiento, que es una de las más, porque es re fácil, endeudemos al país. Nicolás nos acaba de decir, y bueno, y escuchamos economistas que nos dicen que el endeudamiento, claro, siempre es posible, pero llega un minuto, y lo dice de manera muy doméstica, en donde el presupuesto no da, y donde el presupuesto incluso lo lleva al índole familiar, no da, y llega un minuto que no puedo seguir endeudándome porque esto tiene límites. Entonces, y cuando yo hablo de endeudamiento, hablo de IFE, hablo de postergar los permisos de circulación, hablo que todas estas cosas las leí hoy día en la mañana y ayer, postergar contribuciones y una serie de postergaciones y de ideas que se van planteando. Entonces, ahora, y lógicamente el equilibrio fiscal, regla que creó el propio Nicolás, está deteriorado. Pues no es lo mismo que hace 4 años atrás, cuando el gobierno anterior enfrenta la guerra de Rusia con Ucrania, donde la situación... Ay, se nos desconectó Cristian Monkeberg desde Antofagasta. ¿Ah? A ver, ahora, no hace mucho, ¿no es cierto?, cada vez que se hablaba de la situación fiscal de Chile y se decía que se había hecho, ¿no es cierto?, se había gastado todo, que era un desastre desde el punto de vista económico, lo que había dejado el gobierno de Boric. Sin embargo, no hace mucho algunos decían, no recuerdo qué economista dijo, acá no le puede haber tocado una mejor situación económica de un país para comenzar un nuevo gobierno. Ustedes mismos, Nicolás, Ignacio, muchas veces manifestaron, a ver, momento, el país no se cae a pedazos, Pero bueno, entonces ahora, si el país no se cae a pedazos, dice la gente, bueno, y está bien, pero es la ciudadanía, los de menos recursos, los que van a tener que pagar el precio de esto una vez más. Esa es la sensación. Pero mira, Cecilia, a ver, los precedentes y la historia y las lecciones y los aprendizajes ayudan, ¿no es cierto? ¿Cómo inauguramos la democracia en 1990 con Elwin? Con la guerra del Golfo. Cuando Irak invadió Kuwait, entonces se dispararon los precios del petróleo, ¿no? Y se sinceraron los precios interiores, pero se creó un mecanismo, ¿no es cierto?, de estabilización. Para justamente tratar de morigerar los efectos de esa crisis. Se redujo el gasto, porque la economía que recibimos de BIGI estaba sobrecalentada, 26% de inflación anualizada. Se actuó con responsabilidad y con sentido social. Y además se hizo una reforma tributaria con Foxley,
que permitió $600 millones anuales. Entonces, la guerra del Golfo, el año 90. Después vino la crisis asiática, 97-98. ¿Qué pasó ahí? Hubo una tensión entre la política monetaria, Banco Central, y la política fiscal, Ministerio de Hacienda, y eso le costó caro al país. O sea, tienen que estar alineadas la política fiscal, el gobierno, y la política monetaria, ¿no? El Banco Central. Después vino la brutal crisis económica del 2007-2008, la peor de 60 años. ¿Qué hizo Chile? El mejor Chile, la política contracíclica. Como habíamos ahorrado en momentos de vacas gordas, pudimos gastar $12.000 millones en un año y casi no se sintió en Chile el efecto de la peor crisis económica de 60 años. Entonces yo digo, aprendamos de las lecciones. Los shocks externos existen. O son financieros, o son militares, o son el precio del petróleo, con la agravante de que esto está inducido, yo no me cansaré de decirlo, por la acción militar de Estados Unidos e Israel. Y termino con esto, porque ahora a las 11 tenemos reunión, los ex cancilleres. Sí, ya iba a ir a ese tema. Pero déjeme terminar con esto. Bueno, entonces, ¿se me fue la idea? No. Lo que yo creo, ¿no?, es que nosotros tenemos que entender que Chile, la política exterior chilena, voy a hacer un avance de lo que va a ser esta reunión, no puede estar ideologizada como está ocurriendo con este gobierno, que está crecientemente alineado con Donald Trump en Estados Unidos y con Benjamín Netanyahu en Israel. A mí me preocupa el apoyo de José Antonio Kast a la acción militar conjunta de estos dos países el 28 de febrero, apoyo que fue público, y me preocupa una ideologización de la política exterior chilena, que significa que vamos a estar alineados con Donald Trump en Estados Unidos y Benjamín Netanyahu en Israel. Eso me preocupa. Bueno, ya que avanzó Cecilia, el tema. Cecilia, ¿sí? déjame. Yo ya volví. Cuando tú tienes estos shocks, tienes que evaluar, como ex ministro de Hacienda te lo digo, si esto tiene características más permanentes o transitorias. Si es algo relativamente transitorio, tú lo financias, te endeudas. Y no es cierto que nosotros no tengamos capacidad de endeudarnos, tenemos. Y que la situación fiscal estemos quebrados, falso. Eso es propaganda política de la peor especie. Pero esto no va a ser corto, esto es grande. Por eso yo apoyo al gobierno en el esfuerzo de austeridad, porque hay que ser responsable. Cuando el shock te excede, tú no puedes mirar para el otro lado. Ok. Estábamos hablando, ya vamos a pasar al tema de los cancilleres, la política exterior y el tema Bachelet, que tenemos que conversarlo. Sobre del clima político, yo decía si ayuda o no este tipo de iniciativas que está tomando el gobierno, con muchas medidas que está anunciando, ¿no es cierto? Como por ejemplo que va a retirar del Congreso el proyecto de ley de pesca impulsado por la administración Boric, y ya genera todo un clima, ¿no es cierto?, de tensión en el mundo político, ¿verdad? A ver, y eso le estaba preguntando yo a Cristian Monkever. Oye, dos cosas. Perdón la desconexión, pero ya estoy. A ver, voy al tiro con eso y para terminar con lo que estaba planteando. Yo creo que es importante, y lo dice Nicolás, destacar las medidas que en lo inmediato obviamente ayudan, y pueden haber múltiples otras medidas que se pueden implementar y buscarlas con cierto grado de razonabilidad. Y por eso el tema del pasaje, el tema de la parafina, claramente ayuda. Segundo, esto está en evolución. Y por lo tanto, lo que planteaba yo en el bloque anterior, y lo mismo lo decía Bettina, a repensar la intensidad del programa de gobierno en materia de comercial, financiera, económica, ¿no es cierto? No digo con esto fondearse y hacer todo distinto, no, pero a repensarlo porque además está evolucionando porque no sabemos hasta cuándo va a durar la guerra y cuáles van a ser sus consecuencias y sus efectos. Tercero, y aquí respondo a la pregunta, Cecilia, yo no conozco la magnitud del proyecto de ley de pesca, que está bastante avanzado. Deben existir sus razones, pero claramente esas señales son respetables en la medida que se expliquen bien. En este caso, el ministro de Economía tendrá sus razones para explicarlas frente al Congreso de por qué lo retira, y me imagino que lo que buscará es corregirlo, modificarlo, mejorarlo, potenciarlo, y no esconderlo, yo me imagino, más aún si es que el proyecto venía con cierto grado, no digo de consenso, pero con votaciones bastante amplias. Entonces, son medidas que los gobiernos toman
y está muy bien, tomarse un espacio de tiempo para repensarlo, presentar alguna indicación o indicaciones sustitutivas, en fin, muchas cosas que son medidas que se hacen, pero eso pasa porque también se despliega un trabajo político desde el Ministerio de Economía para hablar con las comisiones y los parlamentarios de las comisiones de Economía para señalar qué es lo que se está buscando. Y para eso existen canales, desde el teléfono, invitarlos al ministerio, hacer reuniones y luego ir al Congreso a explicar formalmente qué es lo que está ocurriendo. Claro, se ha considerado como un error político de parte de la oposición porque genera dudas si lo que buscan es retroceder y volver a las prácticas como la ley Longueira, etcétera, etcétera. Sí, el error político no es retirarlo, el error político ¿no haberlo socializado? Eso es, pues si es que hubiese un error político, a lo mejor se hizo una sociabilización, pero en el fondo yo creo que es absolutamente legítimo poderlo hacer, si todo lo que hizo el gobierno anterior no es incambiable o inmutable, pero yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo más profundo para conversar con la oposición también, y con el oficialismo para poder ver cuáles son los puntos de vista y que se conozcan de por qué se retira y qué es lo que se pretende modificar o mejorar. Solo para que la audiencia porque a veces la audiencia valora todas las explicaciones, ¿no es cierto?, profunda, pero también quiere verse representado en sus, digamos, preocupaciones. Decir que Abastible proyecta el alza del gas, el licuado en un 10%, al mismo tiempo hay 6 alcaldes que se coordinan para la compra masiva de 500.000 balones de gas y no son alcaldes de oposición, digamos. Y hay así una serie de iniciativas, están los alcaldes que se quejan, ¿no es cierto?, que no pueden financiar un montón de cosas, el transporte en regiones, etcétera, etcétera, y eso Cecilia, es un hecho, sí. Destaco, simplemente, me monopolicé un poquito la palabra, destaco los alcaldes A y los alcaldes B, no estoy categorizando, pero los alcaldes de un estilo fueron a La Moneda a presentar una carta y a hacer un show mediático el día lunes o martes. Uno de ellos se perfila como potencial candidato presidencial a futuro. El alcalde de Maipú. Claro, el señor Bodanovich. No planteó nada distinto a lo que el gobierno estaba planteando, que era alza de pasaje y un poquito más plata para las municipalidades, para evitar el alza de pasaje y lo otro. Y esto otro, que claro que es una medida interesante, pues si los municipios cuentan con recursos y su obligación es ayudar a la ciudadanía de manera activa, de oposición y oficialista, logran este tipo de adquisición y compra o poder ayudar a la ciudadanía en lo inmediato, porque el balón de gas va a subir un 10%. Claro, la empresa dijo que no era tanto, pero claro que es harto, un 10%. La empresa se defiende que no es tanto, pero es mucho, un 10%, ¿para qué venimos con cuentos? Para los presupuestos familiares que siempre son escasos. Entonces, claro que hace bien. Entonces yo destaco la labor de esos alcaldes que... Pero los otros alcaldes... y había de todos lados. ¿Tú consideras que los otros, Tomás Bodanovich y los demás hicieron un show? O sea, lo dije expresamente. Entonces, está bien, porque además no aportaron mucho más al debate. Otros sí, por ejemplo, dejaron una carta con 10 propuestas. Está el alcalde de La Florida, el alcalde de Renca, de La Florida, que se pusieron a actuar. A lo mejor también critican, es evidente, pero se pusieron a actuar también y entienden que los municipios tienen recursos y actúan y se preparan para lo que va a ser un invierno más complejo, de todas maneras. Vamos a ir a comercial y a la vuelta ya entramos con el tema de que planteaba ya, ¿no es cierto?, lo adelantaba Ignacio Walker, esta reunión de ex cancilleres con el canciller Pérez Maquena, se va a reunir con los antecesores. Había también programado un almuerzo, pero muchos dijeron no, ¿saben qué? No está el clima como para almorzar, para conversar sí. Todo esto teniendo en cuenta como tema principal la decisión del gobierno de retirar el apoyo a Michelle Bachelet. Supimos que ayer se retiró la nominación de la argentina Virginia Gamba para dirigir la ONU, que ¿no es cierto?, era un nombre que había apoyado Malasia. Pero bueno, a la vuelta comercial entramos en eso. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Bueno, recordemos que el presidente José Antonio Kast, el gobierno, tomó la decisión de retirar el apoyo a Michelle Bachelet para la presidencia de Naciones Unidas, para Secretaría General de Naciones Unidas, y una de las razones que no era una candidatura que había nacido muerta, no dijo esa palabra el presidente, lo dijo otra persona del oficialismo, pero que no tenía posibilidades de tener éxito y que generaba también mucho gasto y que no hay plata, digamos, para eso tampoco. Esto generó muchas reacciones de varios ex cancilleres firmaron una carta pública criticando esta decisión. También el Foro Permanente de Política Exterior ayer otra carta que planteó que la medida instala la idea de una política exterior volátil y sujeta a los cambios de gobierno, etcétera, etcétera. Y hoy esta reunión de ex cancilleres con el canciller Pérez Mackenna. Ignacio Walker, a ver, ¿qué esto a la ciudadanía en medio de todo lo que está pasando les debe parecer, qué importancia tiene? Pues puede ser, otros no. Pero a ver, si lo puedes aterrizar a este tema. A ver, ¿cuál es el titular? El titular es: Gobierno del presidente José Antonio Kast le quitó el apoyo a la candidatura de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas. Ese es el titular. Porque cuando el presidente Gabriel Boric, como jefe de Estado, en su discurso de Naciones Unidas en septiembre pasado, y luego la inscripción formal de esta candidatura procede de esta manera, bueno, es la candidatura de Chile, ¿no? Y es una candidatura que además cuenta con el apoyo de Brasil y México, los dos países más relevantes de la región, con todo respeto por todos los demás. Pero eso le da a esta candidatura un cierto carácter de candidatura de América Latina. Entonces el gobierno da 3 razones para quitar la candidatura. 1, el contexto. Punto. ¿Qué contexto? ¿La guerra en Irán? ¿La confrontación entre Estados Unidos y China? 2, la dispersión de candidaturas. Bueno, ayer se bajó una en Argentina. Entonces es un argumento en favor de Bachelet, pues. Porque si hay dispersión de candidaturas, y hay una de ellas que cuenta con el apoyo de Chile, de Brasil, de México, bueno, ese es un plus, una ventaja comparativa. Y 3, la razón, a mi juicio, más dudosa de todas, es que hay diferencias con algunos actores relevantes. Hablemos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Para ser claro. ¿Por qué el gobierno del presidente Kast se convierte en vocero de Donald Trump y de Estados Unidos? ¿No? Estados Unidos no ha dicho nada sobre la candidatura de Bachelet, ni Marco Rubio, ni el presidente Trump, nadie, ¿no? Entonces, que el eventual poder de veto, bueno, veamos, que Estados Unidos hable por sí mismo. Mira, Cecilia, seamos claros, cuando es la transición a la democracia, de la dictadura a la democracia, de Pinochet a Elwin, ¿qué hace Jaime Guzmán Errázuriz? Propone el nombre de Gabriel Valdés como presidente del Senado. ¿Cómo anduvo el país con Patricio Elwin, Gabriel Valdés, José Antonio Veragallo? ¿Cómo le dio la derecha a Jaime Guzmán? ¿No? Después, ¿qué hizo el presidente Sebastián Piñera? Porque aquí hay precedente. Apoyó la reelección a secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. ¿Y no hay diferencias políticas entre Guzmán y Valdés? ¿O entre Piñera e Insulza? Obviamente, pero estaban jugando con la camiseta de Chile en las ligas mayores. Chile es un país abierto al mundo que tiene un cierto soft power, poder blando, una respetabilidad internacional. Entonces, yo lamento, más que como ex canciller, y ahora tenemos reunión con el canciller a las 11, como chileno, yo lamento que el gobierno del presidente José Antonio Kast le haya quitado el apoyo a la candidatura de Chile. Ahora, también se ha recordado el apoyo a la reelección de Andrés Alamán a la Secretaría General Iberoamericana. Por parte de Gabriel Boric. Ya, era por parte del presidente Boric. Ya. Por supuesto. Sí. Ya, O sea, confirma que, termino con esto, Nicolás, termino con esto. La política exterior chilena es una política de Estado, ¿no? Entonces la única pregunta, termino con esto, Nicolás, y te la dejo planteada la pregunta. ¿Sirve la candidatura de Michelle Bachelet, es decir, de Chile, a la Secretaría General de Naciones Unidas, a los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena? Por cierto que sí. Por cierto que sí. Qué pena que en la inauguración de este gobierno, la primera decisión sea quitar el apoyo a la candidatura de Chile. Nicolás, ¿querías decir algo? No, solo agregar, sin duda alguna, Ignacio se maneja mucho más que yo en el mundo mundial, pero estoy molestando. ¿Ya? Pero en mi pequeña escala, yo postulé, Chile me postuló a
presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Y quien me ganó fue Ilan Goldfan de Brasil, quien había sido propuesto por Bolsonaro. ¿Qué hizo el presidente Lula? Honró lo que había hecho el presidente Bolsonaro, y hoy día Ilan Goldfan es el presidente del BID. O sea, eso es trabajar con política de Estado. Y, francamente, incomprensible. Además, en un momento que necesitábamos unidad nacional. Incomprensible, pequeño, roñoso. ¿Cecilia? Sí, Bettina Hort. Sí, no, yo creo que quiero también relevar algunos aspectos y complementar lo que se ha dicho acá. Se plantea que fue una política de Estado y que es la candidata de Chile. La verdad que fue la candidata del presidente Boric, porque cuando él decidió nombrarla no lo habló con las futuras autoridades o con la entonces oposición. Entonces esto fue una decisión unilateral por parte del saliente gobierno de presidente Boric. Desde un punto de vista de qué representa la expresidenta Bachelet, el actual presidente José Antonio Kast no la apoyaría para la presidencia de la República de Chile, porque piensan distinto, creen que la oferta programática no es buena para el país. Entonces, a partir de eso, ¿cómo pueden creer que la va a proponer para un cargo mundial si en el fondo ni siquiera para su propio país es una persona que empujaría su candidatura? Si esto hubiese sido conversado entre el antiguo gobierno y la oposición de entonces, ahí uno podría entender que es una política de Estado, pero no lo es. Y a mí lo que me preocupa, que al igual lo que pasó finalmente con el nombre de la familia Allende, que la senadora Isabel Allende salió del Senado producto de una mala gestión del antiguo gobierno que quería relevar su figura y comprarse la casa del antiguo presidente Allende, esto termina siendo lo mismo, ¿no es cierto? Y que una vez más eche por borda nombres que en nuestra historia política han sido relevantes, pero por malas gestiones de las autoridades pasadas, por distintos motivos, distintos escenarios, una vez más terminen dándose nombres por una mala decisión unilateral, hecha a presión, porque la inscripción de candidaturas cerraban la próxima semana. No había ningún motivo real para instalar una candidatura sin conversar con la oposición de ese entonces, sino es para imponer una voluntad de una minoría que venía saliendo de un gobierno. O sea, es responsabilidad del presidente Boric. Ahora, no hay razones ideológicas detrás de esto, porque supongamos que, fue un error no haberlo socializado y conversado. Pero así todo, el hecho, las diferencias, tú dices, pues si no piensan igual para Chile, menos van a pensar para Naciones Unidas. O sea, hay razones políticas detrás. Es que, Cecilia, no estoy diciendo que piensen igual o no para Chile. Es una carta que el actual presidente Kast no apoyaría para la presidencia de la República de Chile. Por eso digo. ¿Y por qué va a ofrecerle al mundo esa propuesta cuando precisamente cree que no es lo que necesita el mundo? Y distintos sectores lo han planteado. La ONU ha perdido importancia en el mundo. La ONU necesita mirarse hacia adentro y mejorar el camino por el que han venido. La ONU ha estado permanentemente liderada por expresidentes, exvicepresidentes, actores políticos de distintos sectores. Entonces, hoy día necesita un liderazgo distinto. Entonces, no solo por ser una persona que ofrece una mirada del país y del mundo distinta a la que hoy día la mayoría de los chilenos en diciembre manifestaron que respaldaban, sino es que también porque la ONU necesita un liderazgo distinto que no sea un expresidente de un país del mundo. Esos argumentos, ¿qué les parece, Nicolás, Ignacio? O sea, ¿qué tiene que ver que no lo apoyes como presidente para Chile con que no lo apoye para secretario general de la ONU? Son cosas completamente mucho, pues, distintas. Nicolás. Mucho. A ver, yo jamás votaría por ti para el Parlamento, pero estaría de acuerdo con que tú fueras consejero del Banco Central. Pero, Bettina, son dos cosas completamente distintas. Son roles distintos, pero cuando algo no es bueno para tu país, ¿cómo vas a plantear que es bueno para el mundo? No, porque el presidente de un país lleva un programa respecto de tu país. La Charter de las Naciones Unidas es una cosa completamente distinta. Discutamos qué es lo que tiene que hacer Naciones Unidas y ¿tendríamos diferencias? Creo que no. A ver, Bettina, ¿y qué candidato te parece más adecuado? ¿Rafael Grossi, que es el candidato de Javier Milei? ¿O yo creo que Rebeca Grynspa, que es la ex vicepresidenta de Costa Rica? ¿O Netanyahu? Cecilia,
Nicolás, ¿queremos en la sobremesa o queremos en serio? El martes cierran las candidaturas, hay que ver las distintas posiciones, pero a mí lo que me preocupa, que acá el presidente Boric expuso el nombre de la presidenta Bachelet, con quien uno puede tener muchas diferencias, pero es un nombre importante en la historia política. La expuso a un fracaso internacional. Entonces me parece tremendamente irresponsable. Un fracaso. ¿Tú crees que va a fracasar esta candidatura? ¿Eso? Yo no creo que hay una probabilidad de que fracase y va a ser muy difícil para su figura, para su nombre, para su trayectoria, tal como fue también en el caso de la familia Allende. Recordemos cómo eso terminó. Si fracasa es porque Boric tuvo una relación con Estados Unidos que podría generar eso. Perdón que yo pueda terciar aquí, Cecilia, pero... Si fracasa es porque insistió en una candidatura que en un comienzo quizás no debió haber planteado en forma unilateral, sin antes haber conversado con los distintos sectores políticos del país y también del mundo. A ver, Ignacio. A ver, el gobierno quiere que fracase, si ese es el punto, ¿no? Al retirar su apoyo a la candidatura de Chile, porque insisto en la candidatura de Chile, ¿no? A ver, cuando Santiago Wanderers gana la sub-20, ¿quién ganó? Ganó Chile. Cuando el Colo o la Chile o la Católica en el exterior ganan un partido de fútbol o en el tenis, ¿no es cierto?, gana Chile. Entonces, lo que yo no entiendo, es muy elocuente lo que dice Betina, es muy honesto, la felicito, porque en el fondo ella dice, aquí hay una relación política en términos de gobierno-oposición. Ella no fue buena presidenta, no nos gusta como presidenta, mal podríamos apoyar las Naciones Unidas. Bueno, le quiero decir, Betina, con todo afecto y cariño, el senador Francisco Chaguán la apoyó públicamente, el senador Iván Moreira la apoyó públicamente, el exministro Pablo Longueira en la Radio Agricultura la semana pasada apoyó la candidatura de Michelle Bachelet. O sea, no es cierto que esta es una cuestión solamente gobierno-oposición. Lo que pasa es que hay instancias, mira, es tan delicado lo que estamos viviendo a nivel mundial, con el deterioro de las reglas, del multilateralismo, del derecho internacional, de los principios y objetivos básicos de la política exterior chilena de toda una historia. Por eso yo citaba a Jaime Guzmán, al presidente Piñera, que tuvieron gestos de grandeza para apoyar a adversarios políticos pensando en Chile. Entonces, aquí hay un gobierno que ayer cumplió 2 semanas, que está en el área chica, ¿no?, en los dimes y diretas de la pequeña rencilla y trinchera de todos los días, que es incapaz de sobreponerse a esa coyuntura, a esa contingencia, a esa pequeñez, para haber hecho un gesto que era solamente ratificar. Quiero decir lo siguiente, la candidatura sigue adelante. Sí, claro. Brasil y México lo han confirmado. Sí. Yo creo que tienen muchas posibilidades. La única eventual signo de interrogación es el veto de Estados Unidos. No sabemos nada sobre eso. China, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se formalizó la candidatura, hizo una declaración pública mostrando las cualidades de Michelle Bachelet. Entonces, cuidado, yo creo que aquí tenemos una posibilidad y sería realmente increíble, ¿no? Uh-huh. Que prosperase, como yo espero que prospere, la candidatura de Michelle Bachelet y sea la próxima secretaria general, a pesar de su país, de su gobierno, a pesar de la decisión del presidente Castro y la Cancillería. ¿Hay posibilidades de que se retrotraiga esta decisión o ya no? No, esta es firme, la decisión va con todo. Ustedes vieron la carta de No, que retrotraiga lo de Chile, te preguntan, Ignacio. Perdón, no entiendo, ¿cómo? Acá también. Que si retrotraiga a Chile su quita de apoyo. Eso es lo que preguntaste, claro, Cecilia, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Perdón, no entiendo la pregunta, soy un poquito lento. ¿Cómo es la pregunta? Si hay posibilidades de que Chile cambie de posición, claro, y ahora la apoye. Eso. Que el presidente Kast la apoye. Claro, que cambie de decisión, que cambie de idea. No, esta es una decisión firme, pues esto ya fue una declaración pública de la Cancillería. No se puede, ya. Ninguna posibilidad. Okay. Pero te quiero decir, se puede dar la paradoja, como yo espero que ocurra, que prospere esta candidatura y sea elegida a pesar del gobierno de Chile. Pues es una cosa realmente ¿Y qué le van increíble. A decir ustedes al canciller Pérez Mackenna? No, eso no puedo anticiparlo. Mira, hay un Consejo de Política Exterior que está compuesto por los ex cancilleres. Esta es la primera reunión. Siempre nosotros tenemos una actitud de colaboración, de apertura respecto de cualquier canciller, y por lo tanto va a ser una reunión muy franca donde se van a plantear estos temas, obviamente que vamos a plantear este tema, y bueno, ponernos a disposición de la Cancillería en el sentido de una política exterior, ¿no?, que ojalá se pueda sobreponer a estas pequeñas coyunturas internas, ¿no?, mirar por encima
y tratar de convertirse en una política de Estado. Así que no quiero especular, yo sé perfectamente lo que voy a decir. A ver. Pero Cecilia, una cosita. Es que Cristian Monkeberg no ha hablado todavía, sí. Ya, bueno. Y yo me tengo que ir, Cecilia, te pido excusas porque tengo que ir a la Solo me quería excusar por mi tonta acotación de sobremesa. Disculpa, Betina. Me excuso. Okay. Ignacio, pregunta sí o no. Sí. ¿Se van a quedar a almorzar o no? Mira, yo no puedo porque tengo otro compromiso, pero lo importante es la reunión de las 11. Ya, ok, que les vaya muy bien. Chao, que estén bien. Chao. Adiós. Cristian Monkeberg. Quedó claro que no hay almuerzo. No. ¿No hay plata? No hay plata. Es muy elegante, Ignacio, para disculparse. Sí. Oye, está muy bien, nada bien. Oye, mire, yo creo que Betina ha sido bien clara respecto de lo que podría uno entender o buscar explicación. Y me parece, como lo decía Nicolás, muy, como siempre lo ha sido en el panel, Betina, muy honesta de su parte, o sea, en el fondo, para poder entender la explicación. Porque yo aquí me aparto un poquito, yo coincido, y lo he dicho en otras ocasiones, que el presidente Boric nada aportó en esto, en el adelantamiento y en la no conversación, ¿no es cierto? Eso de todas maneras, no aportó nada. Pero me aparto de la decisión final. Y yo, a pesar de eso, me habría tragado ese trago amargo. Otros habrían dicho el sapo o cualquier cosa, no tengo idea. Pero me habría tragado ese trago amargo y habría intentado buscar fórmulas de cierto apoyo. Para facilitar también conducción a nivel nacional. Yo creo que esto también tiene estrategias de todo tipo, ¿no es cierto? Y consecuencias de todo tipo. Se necesita apoyo de la oposición, yo tengo que buscar socios en la oposición, el Partido Socialista, el PPD son potenciales socios para llegar a acuerdos en determinadas materias, en fin. Pero bueno, pero una decisión ya tomada y por lo tanto ya está. Y la claridad de Betina también ayuda a encontrar quizás la explicación de fondo, y está muy bien y se agradece, pero yo habría tomado una posición distinta, me habría tragado ese rato amargo y habría tratado de sobreponerme a él y buscar alternativas de apoyo desde el gobierno a su candidatura. Que se ve difícil, porque Ignacio dice que y si prospera, yo creo que no tienen por ningún lado la posibilidad de prosperar, pero bien, ya es una decisión tomada. ¿Porque va a vetar Estados Unidos? Lo más seguro, o sea, si además ya hay unos parlamentarios del Partido Republicano que están diciendo eso, sí. O sea, además conociendo las decisiones que toma el presidente Trump, no veo que haga algo distinto, no sé, sería ya un golpe a la cátedra, ahora es un negociador de excelencia, a lo mejor cambia de opinión y nos deja a todos marcando ocupados y la termina apoyando. Pero bueno, no sé, no veo difícil. Sí, Nicolás. Yo hago votos porque en esta reunión de cancilleres el gobierno se oriente hacia una política de Estado. Creo que dejó pasar una oportunidad en esto de Michelle Bachelet, porque más allá de que yo puedo coincidir, y uno por Dios que concede cosas, ¿no? Que debió haberse tratado desde el principio de poner la candidatura de la expresidenta Bachelet como un tema nacional y haber convocado más actores. Pero les insisto, Bolsonaro hizo lo mismo y Lula lo honró. Pero creo que tenemos que retomar una postura de unidad nacional. Yo dije aquí en este programa que a mí me gustó el discurso del día del triunfo del presidente Kast, pero hay quienes lo llevan hacia posturas partisanas y el país está enfrentando una situación difícil. Tratemos nuevamente de conversar y de dialogar. Bueno, vamos a ver cómo avanza la semana hasta el próximo viernes. Betina Horst, Nicolás Aguirre, Cristian Monkeberg, que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.